por último, para cerrar, tenemos ahora mismo la empresa adjudicataria del teléfono escolar, la empresa ganadora del concurso público, Alcalab. Nos va a presentar su director, don Ángel Ruiz, el servicio que se están prestando, los datos recibidos y la buena labor y función que están realizando. Gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer a la organización que nos haya permitido mostrar el trabajo que estamos realizando. Lo primero, como Violeta decía, es contaros cómo se pone, o explicaros cómo se pone en marcha un servicio de atención de llamadas. Posteriormente intentaremos explicar cuál es el funcionamiento interno de este servicio en concreto, para ya terminar, después de 6 meses desde la puesta en marcha, terminar esbozando una primera información extraída de todo el trabajo realizado. El primer paso para la puesta en marcha de un servicio de este tipo, de un servicio de atención telefónica, lógicamente es preparar unos dimensionamientos en cuanto a las personas que se prevén en función de las llamadas que preveemos que vamos a recibir. Definidas estos volúmenes, definidos los perfiles formativos de las personas que deberían intervenir en el servicio, lo que se hace es montar como 2 equipos dentro del servicio. Un equipo que es el front office, que son aquellas personas que, por decirlo de alguna manera, están en primera línea de atención, son los que realmente cogen el teléfono. Tenemos un equipo de back office, que son las personas que prestan apoyo a esta primera línea de atención. Dentro del servicio de front office, en nuestro caso, tenemos englobados a licenciados en psicología. Os vamos a contar cómo fue la selección. La selección fue complicada sobre todo en este primer nivel. ¿Por qué fue complicada en el primer nivel? Porque nosotros partíamos de una necesidad mínima formativa, que era licenciados en psicología. Y pensábamos que íbamos a recibir, pues no sé, pues para el volumen de plazas que teníamos, que podíamos ofertar, entre 8, 12, 15, 16, 20 en momentos punta, pues pensábamos que íbamos a recibir pues unos 50, 100 currículum. Recibimos 454, perdón. Al día de hoy hemos seguido recibiendo, pasamos de los 1000. Esto complica, porque dejar de leer un currículum, dejar de leer una petición, al final, una petición de trabajo, pues es duro. Leímos los currículum, hicimos un descarte inicial, solo se entrevistaron 84 personas, y de estas 84 personas, al final, preseleccionamos 16, 20, porque al final siempre hay listas. Es importante detenernos en esta parte del servicio, en el front office, y sobre todo teniendo en cuenta las noticias que se han publicado recientemente, porque con el simple hecho de estar en posesión de la licenciatura en psicología no nos servía, no sirve. Necesitábamos personas que además supieran y quisieran coger el teléfono. Esto supuso que tuvimos que rechazar muy buenos currículum, muy buenos profesionales, pero eran profesionales que nosotros entendíamos que carecían de esa actitud positiva, de esa capacidad de entrega, de esa capacidad de sacrificio, porque es muy duro estar en un teléfono, detrás de un teléfono de este tipo, 8 horas al día, oyendo una detrás de otra todas las cosas que nos van contando. Entonces, era duro. Por un lado, hubo que hacer este descarte, personas que entendíamos que no eran capaces y que no éramos nosotros capaces de enseñarles a coger el teléfono. Y por otra parte, lógicamente, también un grupo de personas que, una vez explicado el teléfono, que efectivamente la función pues es una atención telefónica. Hay que levantar el teléfono y decir, buenos días, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Pues no les pareció un trabajo apetecible. Entonces, después de todo esto,
quiero que montemos un grupo de personas para el front office bastante cohesionado, competente y sobre todo con muchas ganas de trabajar y con mucha ilusión. El resto de los puestos, sinceramente, fue mucho más sencillo, entre otras cosas por los volúmenes, porque los volúmenes eran menores, ya nos permitió pues, un mayor acercamiento a todas las ofertas recibidas. Lógicamente, el siguiente paso, después de la selección, es la formación. Formación, al final, se forma en 3 áreas básicas. Por una parte, los contenidos, procedimientos, que estos venían directamente marcados por el Ministerio, como es lógico. Por otra parte, teníamos que enseñar, educar, tenemos que formar a todos estos profesionales en las habilidades de atención telefónica, habilidades que muchas veces obviamos y que son realmente importantes cuando no lo son si coges una llamada al día. Bueno, pues una llamada al día cualquiera la defiende, pero cuando tienes que estar 8 horas al día cogiendo una llamada detrás de otra es realmente, en algunos casos, complicado, porque lo que se pretende es que el usuario del servicio llame a la hora que llame, le atienda al teléfono, el agente que le atienda, da igual, siempre reciba una calidad de servicio homogénea, estándar, dentro de los óptimos y dentro de lo exigible, dentro de lo razonable, como es lógico. Y el tercer punto de formación, lógicamente, era formación en la herramienta. Nos sirve, evidentemente, atiendes una llamada, entiendes el problema y aconsejas la forma de actuación, pero necesitamos aprender para, conocidas las pautas, poder sacar conclusiones y poder las personas adecuadas del Ministerio que puedan tener información suficiente para tomar decisiones. Para esto, lógicamente, hay que recabar, dentro de la llamada, hay que recabar mucha información. Ahora mi compañera os contará. Hay que recabar mucha información y esta información tiene que ser recabada de manera que en la conversación fluya, que no parezca que estamos interrogando. Entonces, esto no siempre es fácil. No siempre es fácil y sobre todo en servicios de este tipo, donde nos encontramos con situaciones, en algunos casos, muy delicadas, muy complejas, muy dolorosas incluso. El servicio se pone en marcha, toda esa es una labor previa, el servicio se pone en marcha en noviembre. A partir de aquí, lógicamente, toda la labor de formación, supervisión, viene siendo diaria, se hacen monitorizaciones, se corrige a los agentes en aquellos puntos en los que creemos que no lo están haciendo adecuadamente y al final se les muestra, se les va enseñando, esto es un aprendizaje continuo, que desgraciadamente son aprendizajes que no hay o no conocemos nosotros ningún centro docente donde se imparta esta formación. No lo conocemos, nosotros dentro de nuestros conocimientos los compartimos con nuestros agentes y hacemos que el servicio vaya fluyendo de la mejor forma posible. Dicho esto, como primera introducción, intentando ser lo más breves posibles, vamos a pasar ya a lo que es el funcionamiento interno y os daréis cuenta de qué es lo que hay detrás de ese teléfono que algunas veces marcamos. Esther. Sí, gracias. Bueno, pues no podemos ver la presentación. Vale, bueno, no importa. Bueno, explicaros un poquito el funcionamiento del servicio desde... Perdón. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Sí? Gracias. Bueno, pues explicaros un poquito cómo funciona el servicio desde que nos llega una llamada a nuestro centro de atención telefónica. Todos los agentes que están conectados tienen un usuario y una contraseña para privacidad del servicio. Entonces, de cualquier forma, nadie se puede conectar a esa plataforma si previamente no tiene una autorización. El agente llega a su puesto, se conecta con su usuario y contraseña y a partir de ahí ya está en estado disponible para poder recibir una llamada. En el momento que entra una llamada en el servicio... En este punto, perdona que interrumpa, en este punto sí sería interesante que se pudiera ver... la presentación, sobre todo porque... Para que os vierais
que quizás no se pueda leer ni siquiera el texto, porque son las letras muy pequeñitas. Pero para que os deis una cuenta de lo que el agente telefónico tiene delante de la pantalla cuando recibe la llamada. A recopilar esa información de la que hablábamos antes. Al recibir la llamada, os voy comentando un poquito, lo que se abre en el monitor del ordenador es una ficha. Una ficha donde podemos recoger absolutamente todos los datos que el interlocutor, la persona que nos llama, nos va a ir facilitando. Pues datos, siempre vamos a tener recogido el dato del agente que ha recogido esa llamada, el día y la hora en la que se ha producido, el número de la grabación, porque hay que recordar que este es un servicio muy delicado de atención y siempre recordamos a todas las personas que nos llaman que es un servicio donde todas las llamadas por seguridad son grabadas. Siempre pedimos autorización a la persona que nos llama para poder hacer la grabación de la llamada. Bueno, recogemos los datos y podemos recoger todos los datos, desde la persona que nos llama, quién hace esa denuncia de ese caso que está sucediendo, dónde está sucediendo el caso, en el colegio, centro, qué tipo de centro es, provincia desde donde nos llaman y luego pues también todos los datos de la posible víctima, el género, nombre, edades, todos los datos del agresor si se conocen. Hay muchas veces que sí que nos facilitan muchos datos del agresor porque normalmente siempre están dentro del entorno escolar, del curso, de compañeros, etcétera. Bueno, entonces ellos en toda esa pantalla van hablando con las personas, les van contando su situación de acoso que están sufriendo, se va haciendo una toma de todos los datos, se va recogiendo todo, sobre todo porque todos estos datos al final se van a transcribir para valorar la situación de acoso que está sufriendo esta persona, este niño o este familiar que nos llama para informarnos, para contarnos, sobre todo para pedirnos ayuda, que qué es lo que pueden hacer. El motivo de tener todos estos datos recogidos en fichas es porque siempre no hay una sola llamada. La mayoría de las veces recibimos una segunda o incluso una tercera llamada y hemos conseguido además vincular varios teléfonos, de manera que la persona que nos llame, tanto sea de un móvil o de un fijo, podamos vincular esas fichas y siempre desde el teléfono que nos llame nos aparezca ese histórico de llamadas y cada persona que coge el teléfono sepa perfectamente qué situación hay y qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos ha contado, para poderle asesorar, para poderle decir en qué situación está su caso o para poderle aportar nuevas ayudas a esa situación. Entonces, una vez que todos los datos se han recogido, si nos encontramos ante una situación de acoso, el agente envía a través, es todo automático, lo tenemos todo en las fichas, si podéis verlo, en la parte de abajo, bueno, no se ve muy bien, hay una pestañilla donde pone enviar. El agente da esa pestañita y de ahí sale automáticamente un correo electrónico con todos los datos que se han recogido y llega a los compañeros, a los diplomados en trabajo social. Ellos, junto con nuestro licenciado en Derecho, nuestro jurídico, es el grupo que es el que valora, hace la valoración del caso y es el que deriva ese caso o bien a inspección educativa o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si el caso lo requiriera. ¿Vale? Entonces, bueno, en el sistema también, una vez que ya han recogido los datos, que han hecho el envío del correo, podemos cualificar esa llamada, qué tipo de llamada hemos tenido, para poder tener un control de la actividad, para poder saber si esa llamada finalmente es un caso de acoso que hay que derivar, si ha sido una consulta, bueno, alguna llamada errónea, alguna broma, siempre tener un control de todas las llamadas que entran a nuestro centro de atención telefónica. Tenemos la posibilidad, como os he comentado, de grabar todas las llamadas que entran en el servicio.
De manera que es muy fácil, si tuviéramos que hacer, en el momento que hay que hacer un informe o las fuerzas de seguridad en un caso concreto nos pidieran la grabación, tenemos la posibilidad de localizarla de forma muy fácil, porque como todo está grabado y todo está numerado, es muy fácil entrar a través de modo búsqueda, localizar la víctima, tenemos muchos campos para poder hacer una búsqueda, o bien por nombre de la víctima, o bien por teléfonos, o bien por el centro escolar donde ha sucedido el acoso. Entonces, por cualquiera de esos métodos podemos localizar todos los datos, la grabación, y poder, además, con esa grabación, poder realizar un expediente con todos los datos que sean necesarios para poder derivar y dar la máxima información posible. ¿Vale? Además, los compañeros que atienden el teléfono también siempre tienen un contador. Siempre pueden ver el estado de colas de las llamadas y ver pues bueno, cuántas llamadas tenemos en espera. Eso permite a ellos pues, que igual haya alguna llamada que ya prácticamente esté solucionada y ya hayan atendido correctamente, y ver y poder ya seleccionar o finalizar esa llamada adecuadamente para ya poder continuar con las siguientes. También en este punto comentaros que tenemos, como comentaba antes Ángel, el front office son las personas que atienden el teléfono. El back son las personas que están dedicadas pues, a valorar esos datos, a preparar los expedientes y a derivarlos a las competencias, bien a las inspecciones educativas de las diferentes comunidades o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos, con este contador, también nos permite que si hay una llamada que entra y además nos piden hablar con algún compañero que previamente le ha atendido, nosotros además podemos hacer una transferencia al compañero ese para que que esa llamada la pueda seguir atendiendo la misma persona. Hay personas que llaman, que cuentan su caso, que digamos que se desahogan con un compañero y luego siempre quieren hablar con él porque no quieren volverle a contar el mismo caso, aunque nosotros, al tener todo esto recogido en la pantalla, cualquiera de nosotros que cojamos el teléfono podemos ver qué situación ha habido, qué caso ha habido y en qué situación está, dependiendo del asesoramiento que se le haya dado. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre, como os he comentado, podemos tener acceso por esta pantalla al modo búsqueda, podemos tener un histórico de todas las llamadas que ha habido, de qué agente ha recibido esa llamada, de cuál es la grabación, el número de la grabación para poder recuperarla, y el día y la hora a la que se ha recibido esa llamada. Todo esto nos permite hacer consultas, porque hay veces que, como comentaba, nos pueden llamar indistintamente desde un móvil o desde un fijo, y podemos interrelacionar esos teléfonos, incluso pues hacer esas búsquedas para poder tener toda la información. Más rápido, perdón. Bueno. Contaros también eso, que se pueden hacer transferencias de llamadas entre los compañeros para que atendamos o sigamos atendiendo a personas que nos han llamado antes. Y luego tenemos abajo de la ficha del todo un espacio que es dedicado a sociojurídico. Esto es cuando ya los agentes, los compañeros, han enviado un correo electrónico interno porque el caso es necesario hacer una actuación. El equipo sociojurídico evalúa, escucha esas grabaciones y elabora un expediente que luego después es enviado o a inspecciones o a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos hacen una resolución, hacen una notificación en esa ficha de en qué estado está ese caso, para que si hay una siguiente llamada le podamos decir a la persona que nos ha llamado en qué situación está su caso, si ya está debidado, si está en trámite, para que ellos puedan saber que nosotros tenemos el control de dónde está, en qué situación está su atención, su caso. Bueno, esto no se ve muy bien, pero esto digamos que es todos los datos que recibirían los compañeros de trabajadores sociales con todos los datos que se vuelcan automáticamente. El siguiente sería elaborar el informe,
con todos los datos de víctima, la persona que nos ha llamado, el acosador, la situación que se está generando, el centro y la provincia desde donde nos han llamado. Luego, este informe se encripta con unas claves para cada comunidad, cada inspección tiene su propia clave y se envía encriptado y se deriva a las comunidades, de tal forma que se envía a una persona que solo esa persona puede abrir ese expediente y de esta forma también estamos protegiendo esos datos y es algo confidencial entre nuestro servicio y las diferentes inspecciones, incluso también la derivación a policía, ¿vale? Y yo ya mi intervención con esto le paso la palabra ahora a Belén, que os va a contar un poquito los primeros datos sobre este primer semestre del año. Nada, tengo un minuto, vale, vamos a ir rápido. Vale. Os vamos a mostrar unos primeros datos del primer semestre, que es desde el 1 de noviembre, cuando empezamos, hasta el 30 de abril. En el día de hoy, pues las cantidades son un poco más elevadas, obviamente. En este primer semestre hemos atendido 15.758 llamadas totales. Al día de hoy llevamos ya 2.000 y algo más. De estas 15.758 llamadas, aproximadamente el 37%, un poco menos del 40%, son llamadas de posibles casos de acoso. El resto de llamadas pues son consultas generales, alguna broma, teléfonos erróneos, bueno, lo normal en el sector, ¿no? Y podéis ver que debajo aparece también el concepto de usuarios atendidos en este histograma. En nuestro entorno de contact center es muy importante no solamente hablar de volumen de llamadas que se atienden, sino de usuarios, puesto que, ahora sí me oyo, hay personas que llaman en más de una ocasión, hay siempre más llamadas que usuarios. Y para nosotros lo importante es el volumen de usuarios atendidos. Hemos empezado desde noviembre, como podéis ver, con una evolución de un 80% de usuarios atendidos, porque al principio entraban muchísimas llamadas, era inhumano poder atenderlas. Y allá el servicio se ha estabilizado, hemos ido implementando mejoras también en la planificación de los agentes, en metodologías de atención, y hemos conseguido llegar ya a un 99,81% de atención de usuarios. Yo creo que ya nos vamos a quedar siempre rozando el 100%. Vale, pues de estas 15.758 llamadas, ahora vamos a centrarnos en las interesantes, que son las de posibles casos de acoso, esas 5.882 llamadas del primer semestre. En el siguiente gráfico volvemos otra vez a hacer la misma ecuación. Son 5.882 llamadas, algunos han llamado en más de una ocasión, al final nos quedan netos 5.171 usuarios que nos han llamado relatando posibles casos de acoso. En la siguiente transparencia, es imposible verla de lejos, es la distribución de estas llamadas, las totales y las de posibles casos de acoso por comunidades autónomas. El caso relevante es que el 65% de las llamadas se concentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia. También es lógico por su peso demográfico en el conjunto de todo el Estado. A ver, más datos, vamos a ir pasando rápidamente para no abrumar. Hemos escogido solamente de toda la batería de datos que tenemos, que es inmensa, unos poquitos que nos han podido parecer interesantes para compartir con vosotros. Decir también que la herramienta que utilizamos para la captación de datos, con el objetivo de poder hacer de una variable aparentemente cualitativa un dato cuantitativo y parametrizable para realizar estadísticas a posteriori, pues esta herramienta es viva. Nosotros vamos viendo día a día que en las llamadas aparecen datos que no solamente es interesante que estén en las grabaciones o en la mente de los trabajadores, sino también recogerlos para luego exportarlos en todos los informes estadísticos. Y ahora vamos a ver lo primero, el interlocutor. ¿Quién es la persona que nos llama? Pues es abrumadora la mayoría, no los padres, especialmente la madre. Un 61% de llamadas que recibimos proceden de la madre. Después es el padre de la presunta víctima, un 16%, mientras que víctimas menores que están sufriendo posibles casos de acoso ocupan un 4%, ¿no? Nos están llamando poquitos hasta este momento, fundamentalmente son los padres. Edad de la presunta víctima. Pues aquí vemos una concentración entre los 11 y los 13 años, ¿no? Los 12 años es la frecuencia que más se está repitiendo mes a mes. Posiblemente va a ser así en el segundo semestre.
Género de la presunta víctima, hay una ligera mayoría masculina, un 50% de niños frente a un 45% de niñas. Entorno social de la víctima. Estos son datos que hemos ido agregando también. Obviamente, en una conversación de un agente con la persona que llama no se le pregunta, uy, ¿de qué entorno social eres tú? No, eso se saca de manera indirecta. Y, no obstante, pues vemos que hay un 54%, un 55% casi de familias convencionales, un 10% de familias monoparentales, un 9% de familias divorciadas en vías de separación y un 8% de emigrantes. Entorno económico de la presunta víctima, vuelvo a lo anterior, a nadie se le pregunta directamente cuál es tu nivel económico, ¿no? Se capta de manera indirecta. Un 64,39% procede de una situación económica, vamos a decir, normal, y una situación precaria, pues un 15,83%. Luego siempre hay un 20% pues, de personas que o no saben o no contestan o no se ha podido recabar esa información. Edad del presunto acosador, pues es obvio que va a estar en línea con la presunta víctima y efectivamente otra vez vamos a este grupo entre los 11 y 13 años y es justo la franja de los 12 la que más se eleva. Se eleva también el no indicado, pero esto es simplemente debido a que a veces la persona que llama, que es el del entorno de la presunta víctima, no sabe la edad exacta del presunto acosador o el acoso se realiza en grupo, no solamente es un niño, sino un grupo de niños. Género del presunto acosador. Bueno, ya vamos terminando. Sí, vemos que sí, la sección más elevada es la masculina, un 31%, un 18% de niñas y luego también pues hay secciones importantes en grupos mixtos. El acoso no se le hace solamente entre acosador y víctima, sino que a veces es un grupo, ¿no? Con un líder y unos seguidores. Entorno social del acosador, pues esta es una información que nos la facilita la persona que llama, que normalmente está en el entorno de la víctima. Los datos que hemos obtenido hasta ahora es un 37% de familias convencionales, minorías étnicas un 12% y bueno, pues ya el resto se va distribuyendo entre familias monoparentales, grupos emigrantes, religiones minoritarias, etcétera. El entorno económico del presunto acosador, lo mismo, es un dato que se extrae a través de la conversación y la sección más elevada es la de situación económica normal, un 51,46% y situación económica precaria, un 12,14%. Aquí es evidente que el no sabe o no contesta ocupa el 36% porque es un dato que a veces la persona que nos llama desconoce por completo. El lugar del acoso. Ya hemos hablado de la presunta víctima, del presunto acosador y ahora vamos a ver dónde se realiza el acoso. Hemos diferenciado entre espacios de dentro del colegio, entorno escolar, pues serían justo las inmediaciones del centro escolar y entornos combinados, ¿no? Que es el más elevado, puesto que la víctima relata acoso dentro, en su casa a través del ciberbullying. Y en esto sí que es relevante que ver que dentro del entorno escolar está la sección más pequeña. O sea que cuando hay personal docente observando, el presunto agresor pues intenta bueno, pues no actuar. Sí. Tipos de acoso, bueno, pues hay agresiones físicas, psíquicas, sexual, agresión social, ciberagresión, no son datos excluyentes, normalmente cada presunta llamada de presuntos casos de acoso pues relata pues, por lo menos 2 o 3 categorías. Obviamente la más elevada es la agresión psicológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con insultos, agresiones verbales. Y esta última, ya nos hablamos con más datos, nos ha parecido interesantísimo mostrarlo. Antes hemos dicho que solamente un 4% de las llamadas que vamos recibiendo en este primer semestre proceden de la víctima, directamente de niños que nos han llamado diciendo que están sufriendo acoso. Cuando se les ha preguntado a estos niños a quién ha comunicado el caso del acoso, la sección más elevada es la de los profesores. O sea, están teniendo incluso ellos más confianza con los profesores que con sus padres. Es un dato muy importante pues que muestra evidentemente la creciente implicación del personal docente en esta situación tan acuciante como es la del acoso escolar. Y no queremos abrumaros con más datos porque sí los tenemos. Si tenéis alguna duda y los podemos facilitar, pues
estaremos aquí encantados de responderos.